Bueno, traen este vehículo por acá al taller, porque inicialmente le está sucediendo que las RPMs empiezan a fluctuar, ¿ok? Empieza a tener caídas, ¿no? Entonces vamos a empezar a diagnosticar. Ya entramos con el escáner y vimos que no hay códigos, sí, pero entonces vamos a ver otra cosita acá. Bueno, acá estamos haciendo la prueba de presión de combustible de la Mitsubishi, ¿no? Como vemos allá, tenemos el manómetro de presión de combustible y se mantiene en 50 psi. Obviamente ahorita está fluctuando de esa manera, pero si apagamos el aire acondicionado, normalmente se estabiliza. Ahí se estabiliza. Si yo acelero, mantiene la presión. Ok, está en 50 psi. No hay ningún tipo de variación ni en la aceleración ni andando el vehículo, ¿no? Entonces vamos a seguir investigando a ver qué más podemos ver por acá. Aquí el vehículo ya tiene unos 5 o 6 minutos apagado. Recordemos que trabaja a 50 psi normalmente acá, o está trabajando a 50 psi, pero entonces ahí está en 45. Ya tenemos ratico apagado. Entonces lo que quiero ver es que no pierda presión. ¿Okay? Vamos a esperar unos minutos más y vemos si baja mucho la presión. Bueno, ahí voy a encender el vehículo. Ahí lo encendí. La presión no cayó. De hecho se mantiene. Ahí se mantiene nuevamente en 50 psi. Y no cayó el tiempo de espera que le di. ¿Okay? Con respecto a los parámetros de regulación de combustible, anteriormente yo había visto acá que los parámetros a largo plazo están ubicados en menos 6. ¿Okay? Allá tenían el tubo de entrada. En el tubo de entrada la abrazadera estaba un poco desconectada, o no desconectada, perdón, la abrazadera estaba suelta. Por ende, obviamente, si nosotros tenemos un sensor MAF, ¿qué va a suceder? Obviamente va a entrar aire luego del sensor MAF. Eso es una entrada de aire que el vehículo o el módulo de control no va a poder medir, y por ende obviamente va a haber un cálculo errado de la inyección también ahí en ese aspecto, ¿no? Acá digamos que el carro no está fallando, tenemos buena presión de combustible y la regulación a largo plazo como a corto plazo se mantiene, la verdad, ciclando perfectamente. Digamos que acá arriba tenemos un límite de regulación de menos 10% a 10%. ¿Ok? Ese es un rango todavía permitido, pero digamos que aquí está lo más cercano a cero posible. Igual la regulación a largo plazo debería estar ubicada lo más cercano a cero. Y aquí vemos que está apenas en menos 17. Entonces ahí la verdad estaríamos bien. ¿Ok? Entonces vamos a ver qué otra cosita vemos por acá. Vamos a andarlo un poquito a ver qué sucede, si cambian los parámetros de regulación. Y seguimos. Bueno, seguimos acá con la Montero y vamos a hacer una inspección visual acá. Aquí he retirado el tubo de entrada. Ahí está el sensor MAF. Ahí se ve. Pero entonces el tubo de entrada va acá. Y como puedo ver, sí está bastante cochino el cuerpo de aceleración. Sí está bastante sucio. Ahí se nota que está, de hecho, justamente donde debería él mantener la entrada de aire en ralentí. Miren lo sucio que está. Entonces tenemos que bajar este componente, hacerle mantenimiento y hacerle aprendizaje. Okay. Hacemos eso y seguimos. Aquí saqué el cuerpo de aceleración. Fíjense, totalmente sucio, miren. Esto así no trabaja, un cuerpo de aceleración electrónico, ¿no? También, así no trabaja. Esto es como tener una IAC totalmente sucia, ¿ok? Obviamente esto va a generar fallas a la larga también. Entonces vamos a hacer el mantenimiento de esto, que quede como nuevo. Listo, aquí lo tengo. Vamos a proceder a la limpieza. Limpia carburador y obviamente un cepillito para que quede totalmente limpio. Aquí ya hicimos mantenimiento del cuerpo de aceleración. Como pueden ver, obviamente totalmente distinto a como venía, ¿no? Ahora sí, vamos a montar, hacemos aprendizaje del cuerpo de aceleración. Él tiene que aprender la posición nuevamente del ralentí y la entrada de aire para hacer los cálculos correctos. Ok, y dejamos todo esto armado nuevamente y probamos. Pues sí, efectivamente aquí vemos que los ajustes de combustible, luego de que hicimos el trabajo del cuerpo de aceleración, y obviamente cerramos también las abrazaderas correctamente de la entrada de aire, ¿sí? Del tubo de entrada de aire, se corrigió. Por supuesto, obviamente con el trabajo del cuerpo de aceleración que hace el módulo de control, lo que hace es literalmente adaptar la mezcla
a su punto inicial. Fíjense que ahora regulación de combustible a corto plazo o a largo plazo está en 0. Una cosa importante que yo notaba era que cuando yo encendí el aire acondicionado, el ralentí se volvía un poco más inestable. Es decir, ahí la tenemos, por ejemplo, cerca de 950 RPM, porque está encendido el aire acondicionado. Obviamente él tiene que acelerar un poco más, es decir, a incrementar obviamente el pulso de inyección más la entrada de aire. Eso obviamente va a significar el motor un poco más acelerado, pero entonces fluctuaba mucho. Es decir, tenía ciclos donde fluctuaba mucho. Llegaba acá, bajaba y fluctuaba mucho. Ya con el servicio que hicimos, ya se mantiene totalmente estable. Está encendido el aire acondicionado y se mantiene en unas RPM totalmente estables. No anda variando a cada rato, ¿sí? Como queriendo compensar, ¿ok? Eso es algo importantísimo ahí. Bueno, y por último, si apago el aire acondicionado, voy a hacer off acá. Ahí vemos que baja las RPMs a casi 550, aproximadamente 600 RPMs, 650, ¿sí? Ese es el ralentí deseado, ¿no? Por el módulo de control y para este vehículo en sí. ¿Ok? Entonces, este vehículo toca entregarlo para que lo prueben. Ya por acá queda todo listo.